Bien, ¿cómo enfocar esto? Hay un aspecto que es básico cuando nosotros tocamos el tema de estados financieros. Hay una pregunta que es que está en el presente título del video. Si es que ustedes alcanzan a visualizar el título del video, trata de lo siguiente. Dice, ¿por qué nosotros hacemos una referencia a solamente dos estados financieros? ¿No? Ese es el detalle. ¿Por qué hacemos una referencia a dos estados financieros? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración para tener un adecuado manejo del tema? Gracias a Ana Torres por su envío de 45 estrellas. Muchas gracias, Ana, por tu apoyo. Bien, ¿te has dado cuenta que muchas veces nosotros nuevamente, volviendo a comentar, se habla acerca de balance general y el estado de resultados? O cambiando a términos actuales, se habla del tema del estado de situación financiera y el estado de resultados y otro resultado integral. ¿Por qué siempre nosotros nos enfocamos a dos y hacemos como de la vista gorda y no vemos que son realmente cuatro? La respuesta es la siguiente. Probablemente le podamos echar nosotros la culpa al estado de cambios. Me dice, no, al estado de cambios no. Al estado de flujo tampoco puedo decirle o echarle la culpa al estado de flujo. Eso no funciona de esa manera. No se puede trabajar de esa manera. Entonces, ¿cómo es? ¿La culpa está en el balance de comprobación? Ah, puede que esté ahí. ¿Te has dado cuenta que el balance de comprobación, o lo que nosotros llamamos hoja de trabajo, en la cual nosotros vemos columnas, la columna de inventario, la columna de resultado por función, la columna de resultado por naturaleza? ¿Tú te has dado cuenta de esas columnas? ¿Sí? De esas columnas, de esas 1, 2, 3, 4 columnas, me dicen. Ah, ya. ¿Son cuatro o son más? Ah, no son cuatro, son más columnas, ¿no? Cuenta, luego viene la suma del mayor, luego vienen los saldos, luego vienen ajustes y eliminaciones, luego viene inventario, resultado por naturaleza y resultado por función. Sí, son muchas más columnas. Sí, ese papel de trabajo que muchas veces los software lo botan, o nosotros lo hacemos manualmente en Excel. Lo ideal y la sugerencia sería que tú lo hagas en tu hoja de Excel, que lo hagas, construyas tu balance de comprobación y de esa manera sepas qué es lo que vas a obtener al momento de analizar, ya sea resultado por naturaleza, resultado por función o el estado de situación financiera. Pero mira, el balance de comprobación u hoja de trabajo, como le llamamos algunos, solamente te está mostrando dos cosas. Te está mostrando los datos de la 1 a la 5 más su resultado, lo que va a un estado de situación financiera, y resultado, ya sea función o naturaleza. No te muestra el estado de cambios, no te muestra el estado de flujo efectivo. Y probablemente ese sea el pequeño inconveniente que nosotros tenemos. Por eso cuando a unos colegas le preguntamos, ¿usted elabora los estados financieros? Por supuesto que sí. Solamente me dice dos. Y de acuerdo a normas internacionales de información financiera a nivel de reportes, son 4. Entonces ese es, creo, el problema. Porque la hoja de trabajo, la única hoja de trabajo que nosotros sacamos del diario y del mayor, específicamente diario y mayor, apunta a esos dos estados financieros. Y en el estado de cambios de patrimonio, hablemos de ese tópico. El estado de cambios de patrimonio. ¿Cómo haces para elaborar un estado de cambios de patrimonio? ¿De dónde sale? Ah, pues tú vas a decir, para el estado de cambios de patrimonio seguramente voy a agarrar la hoja de trabajo. Pero la hoja de trabajo no funciona. No funciona. Ah, entonces, ¿de dónde? ¿Cómo hago? Justamente te doy los tips. Gracias a Miguel Tintaya Mamani, que nos acaba de enviar 150 estrellas. Muchas gracias, Miguel Tintaya, por tu apoyo. Muchas gracias. Seguimos hablando, seguimos comentando. Vamos con otro tema. Estado de cambios de patrimonio. El estado de cambios de patrimonio no lo vas a sacar de tu balance de comprobación de lo que vota tu hoja de trabajo. No, tienes que armar una matriz, ya un cuadro de doble entrada. Pero para armar ese cuadro de doble entrada, tú necesitas algo que es clave. ¿Sabes qué necesitas considerar? Necesitas considerar dentro de este esquema necesitas considerar el análisis de las 5. Una forma práctica de elaborarlo es cuando tú agarras el mayor, la cuenta T de las 5, la 50, la 52,
la 55, si tienes la 57, las cuentas del elemento 5. Las que tú tengas, esas las vas a tener que analizar. Y de acuerdo a eso, tienes que elaborar una matriz, ¿no? Un cuadro de doble entrada. Un cuadro de doble entrada que implica dos cosas. En la parte de las filas, en la parte de la fila colocas las cuentas. Y en la parte de la columna, la primera columna, los conceptos. Ese es el truco para que tú entiendas un estado de cambios en el patrimonio. Pues obviamente las 5, es decir, las cuentas de las 5 tienen que tener el concepto. Si tú no tienes el concepto, pues en definitiva no vas a poder trabajar el estado de cambios en el patrimonio. Eso de antemano ya te voy avisando, no funciona así. ¿Ok? Bien, entonces, por eso es que el estado de cambios no es muy popular, sí. ¿Sabes también por qué no es muy popular? Porque tributariamente hay una exigencia. El libro de inventarios y balances, alguien oyó, resolución 234-2006 UNAT, y en esta resolución te dice que nosotros tenemos que concentrarnos para hablar del estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, siempre y cuando tengamos más de 1500 UITs, ¿no? 1500 UITs para arriba, tenemos que tener en cuenta esos detalles. ¿Y dónde va? Al libro de inventarios y balances. Pero nosotros como profesionales siempre tenemos que estar preparados para elaborar los 4 estados financieros. Si no, no funciona. Definitivamente no funciona. Otro aspecto a considerar es el reto que se nos plantea al momento de hablar del estado de flujo de efectivo. Ese es otro tema y hay que saberlo entender. A veces uno se concentra. Por ejemplo, hay unos colegas que nos dicen, ¿dónde está la plantilla? Con una plantilla ya lo hiciste. Pero no tenemos la menor idea de cómo funciona, cuál es la lógica, por qué existe este reporte. El famoso estado de flujo efectivo. ¿Por qué nosotros tenemos un estado de flujo efectivo? ¿Cómo es? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la idea? No, pues dices, Dionisio, no, solamente unas plantillitas y ya me sale el estado de flujo efectivo. Pero si no sabes la teoría de dónde sale, por gusto, no funciona. Comencemos a explicarte un poco más acerca del estado de cambios, estado de flujo efectivo, para que tengas un concepto claro acerca de este tema. Sabes que en contabilidad nosotros trabajamos con bases de contabilización y nosotros tenemos 2 bases de contabilización. Dentro de las bases de contabilización tenemos la base de contabilización del devengado y la base de contabilización contraria, que es la base de contabilización de lo percibido. Sí, yo sé que el devengado y lo percibido te suenan muy como un término muy común y corriente desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la normatividad del impuesto a la renta, pero hay que tener en consideración que el devengado y lo percibido desde un punto de vista fiscal en el impuesto a la renta es muy diferente a las bases de contabilización. Dionisio, ¿y de dónde sacas? ¿Te estás inventando esto? No me estoy inventando, esto está en la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, que como profesionales siempre tenemos que tener en cuenta. Es un elemento básico que hay que considerar. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué se nos complica? Hojas de trabajo, eso a nivel de esquema te lo voy a comentar a continuación. ¿Ok? Estamos en una sesión en vivo, me dicen que están volteando. ¿Por qué estoy volteando? Porque estoy viendo el tema del retorno, me lo voy a ubicar el retorno más allá para que no se note, pero bueno, ahí está. Estamos en una sesión en vivo en este momento, ¿ya? Nos ayudas compartiendo la sesión si deseas, o también quieres ver la sesión más tarde en versión editada, lo puedes ubicar en nuestro canal de YouTube. Como nos encuentras en YouTube, como CPC Dionisio Canagua. Ahorita estamos haciendo una sesión en vivo directamente a través del fanpage. Gracias a todas las personas que nos ayudan con las estrellas, ¿sí? A Ana Torres y a Miguel Tintaya Mamani. Si no nos puede dar estrellas, no te preocupes, con que compartas la sesión, eso es muy importante. Ahora, antes de continuar, quería compartir algo contigo también. Este sábado, el sábado 8 y 15, vamos a estar desarrollando el taller virtual de elaboración de estados financieros desde cero. Esto lo hacemos con la plataforma Zoom. Ya puedes solicitar mayores informes al WhatsApp 958-672-735. ¿Ya? O buscas en el fanpage de CPC Dionisio Canagua, en la parte de arriba. Ahí va a estar los detalles para que coordines con Claudia y solicites la hoja informativa si estés interesado o interesada en este interesante evento. Vamos a trabajar balance de comprobación, vamos a trabajar proceso de cierre, vamos a trabajar reglas de reclasificación, cómo armar de balance de comprobación el tema de los 2 estados financieros, la matriz de cambios en el patrimonio, la hoja de trabajo directo, la hoja de trabajo indirecto y el método sin hoja de trabajo. Todo eso lo vamos a desarrollar en el taller elaboración de estados
elaboración de estados financieros desde cero. ¿Ya? Si estás interesado, puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia al WhatsApp 958672735, o si no, en este video, en la sección comentarios, le pides ahí, solicito hoja informativa para que Claudia te envíe la hoja informativa, el enlace para que puedas revisar si es que te animas, ¿no? Ahí está el horario, los temas, está la inversión y todos los detalles. Bueno, vamos con el tema que quiero abordar contigo en esta segunda parte. Quiero hablar contigo acerca del estado de flujo de efectivo, ¿no? Dionisio, nos habíamos quedado hace un momento hablando acerca de dos cosas. Nos habíamos quedado hablando del estado de flujo de efectivo y las bases de contabilización. Hay dos bases de contabilización, eso es totalmente básico. Hay dos bases de contabilización, la del devengado y la del percibido. El problema es que el estado de flujo de efectivo trabaja bajo la base de contabilización, de el percibido. Ahora, si tu contabilidad está en el devengado, para que tú vayas a lo percibido, ¿qué tienes que hacer? Tienes que elaborar papeles de trabajo, porque en los papeles de trabajo tú vas a jalar del devengado, vas a llevar al percibido. ¿Eso lo viste? No, yo pienso que es un archivo, una macro, un Excel. No, tienes que hacerlo con criterio profesional. Tienes que entender cómo en tu contabilidad del devengado lo llevas al percibido. Por eso es que nosotros hacemos hojas de trabajo para elaborar el estado de flujo efectivo. Eso es crítico, estimados amigos. Si tú no lo sabes, pues ahí tienes el problema. Ya, entonces, Dionisio, ¿podrías darme algunos tips básicos para que entienda un poquito más acerca de estos estados de cambios en patrimonio net? Estoy con el cambios en patrimonio. Con el estado de flujo efectivo, sí, te voy a dar algunos tips básicos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto? Si quisieras saberlo. El método directo es aquel método que te muestra un reporte a nivel de flujo de efectivo usando los siguientes términos. Usando el término de cobro, usando el término de pago. Cuando tú tienes un estado de flujo efectivo, el reporte, y te muestra cobros y pagos, se expresa de esa manera, eso se llama método directo, ¿ya? Eso se llama método directo, no te olvides. 2, Dionisio, y cuando yo encuentro del resultado y veo aumentos y disminuciones de las partidas del estado de situación financiera, ahí te refieres a otro método, se llama la conciliación. Eso en el Perú nosotros lo llamamos, lógicamente, y tiene relación con el método indirecto, la famosa conciliación del resultado al flujo de efectivo de operación. ¿Tú sabes por qué elaboramos nosotros la conciliación o el método indirecto? ¿Sabes por qué? Porque usualmente tú, cuando vas a ir a una empresa, a cualquier empresa, el nivel que tú veas, vas a encontrar a la gerencia no sabe nada de contabilidad. A la gerencia vas a ir con tu estado de ganancias y pérdidas, y cuando tú vayas con tu estado de ganancias y pérdidas, lo que ahora se llama estado de resultado y otro resultado integral, la gerencia ve, hay utilidad, 5 millones, y la gerencia inmediatamente va donde el tesorero y dice, ¿dónde están los 5 millones? Y tú le dices, no, esa es la utilidad, porque se encuentra en caja, y en caja se encuentra que tiene 1000 soles. ¿Es posible eso? Sí, es que una cosa es la rentabilidad y otra cosa es la liquidez. No siempre coincide. ¿Y por qué no coincide? Porque nosotros tenemos una base de contabilización que se llama el devengado. Es lógico y ilógico, no cómo trabajar estos temas, ¿no? Muchos colegas nos dicen cómo enfocarnos a ese tema. Es muy sencillo trabajar esa situación. Vamos a esperar a que pase un rato la ambulancia. Ya está pasando, estamos al lado de acá la ambulancia. Bien, entonces como te comentaba, cuando nosotros tenemos que enfocarnos a este problema de la rentabilidad versus la liquidez, el usuario de información, el lector de la información, va a tener que chequear eso. ¿Cómo yo sé de la rentabilidad y cómo voy a la liquidez? Muy sencillo. Revisemos el método indirecto del flujo efectivo. Es decir, vamos a partir del resultado del periodo y cómo nos hemos ido al aumento o disminución del flujo proveniente de actividades de operación. Eso es clave. Lo sabes preparar. Eso es muy importante. Ahora, un tip final. El estado de flujo efectivo, ¿qué cosa es? El estado de flujo efectivo es un estado financiero que nos muestra las variaciones del efectivo y equivalente efectivo a lo largo de un periodo. Dionisio, ¿dónde lo podemos encontrar eso? Muchos colegas se matan analizando las cuentas del estado de situación financiera, las cuentas del activo, las cuentas del pasivo. ¿Es cierto eso? Yo te diré más o menos. Lo que sí te aconsejaría es que ¿por qué no te concentras en la 10? Yo me acuerdo uno de mis jefes, cuando yo recién iniciaba en contabilidad y planteaba un reto frente al estado de situación, el estado de flujo efectivo,
me decía, ¿dónde están los cobros y pagos? Están en la 10, pues si ya lo tienes en la 10, en la cuenta T, y ahí está tu flujo efectivo. Armarlo, entonces no es muy difícil. Por eso, muchos software contables, es cuestión de que tú averigues, a lo mejor el software contable que tú utilizas genera el estado financiero. No la hoja de trabajo, sí el estado financiero. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Muchos de nosotros decimos, no sabemos cómo hacer el estado de flujo efectivo, y tu software lo saca. Solo que no lo preguntaste. Pregunta, disculpe, ¿el software contable saca flujo efectivo? Por supuesto que sí, los software comerciales lo sacan. Disculpa, ¿saca la hoja de trabajo? Ah, eso sí no lo saca. Porque tú ya eres contador y tienes que elaborarlo. Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Listo. Bien, vamos a terminar entonces la sesión. Quería compartir unas ideas con ustedes, como siempre. Personas me dicen, yo no puedo ir al taller, no puedo ir a tus eventos. Siempre nosotros vamos compartiendo ideas, tips. En el canal de YouTube tenemos más de 1000 videos sobre diferentes temas contables, tributarios. Puedes verlos ahí, o también me sigues a través de esta fanpage. Nos puedes ayudar con tus estrellas si deseas, si la sesión te pareció interesante, o también compartiéndola, ¿no? La compartes en tus redes, la compartes en tus grupos que tienes en Facebook, y hay otra persona que a lo mejor estos conceptos le sirven. A lo mejor tú estás exponiendo estados financieros, a lo mejor estás frente a un auditor y de pronto no sabes cómo explicar el tema, y estos conceptos te van a salvar. No te olvides. Muy bien, amigos, nos vemos. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Nos vemos más adelante. No me comprometo en la noche, hoy día tenemos evento hasta tarde, pero probablemente mañana al mediodía también nuevamente vayamos a conversar de algunos temas como hoy. ¿Ya? Muchas gracias por tu atención, nos vemos, hasta luego.